Para comprender el verdadero horror y significado de la corona de espinas, debemos primero despojarnos de las imágenes higienizadas, del arte renacentista, y sumergirnos en la brutal realidad histórica de la Jerusalén ocupada del primer siglo. El evento no ocurrió en un vacío teológico, ocurrió en el patio interior de la fortaleza Antonia o en el palacio de Herodes, utilizado como el pretorio romano, el cuartel general del gobernador Poncio Pilato. Imagina el ambiente. No era una iglesia silenciosa, era un cuartel militar lleno del olor a sudor, cuero, rancio metal y sangre seca. Estaba ocupado por una cohorte romana que podía estar compuesta por hasta 600 hombres. Estos soldados no eran teólogos ni políticos, eran máquinas de guerra brutalizadas por años de entrenamiento, deshumanizante lejos de sus hogares en Siria o Italia, y que albergaban un profundo desprecio antisemita por la población judía, a la que consideraban bárbara y rebelde. Estaban aburridos, estaban tensos por la multitud de la Pascua, y estaban buscando una válvula de escape para su agresividad contenida. Jesús de Nazaret fue entregado a estos hombres no simplemente para ser ejecutado, sino para ser destruido sistemáticamente antes de morir. Pilato ya había ordenado la flagelatio, la terrible flagelación romana. No podemos pasar por alto esto porque la condición física de Jesús antes de la corona era ya crítica. Fue atado a una columna baja y golpeado por 2 lictores, usando el flegrum, un látigo corto, con varias correas de cuero trenzado, que tenían incrustadas bolas de plomo y fragmentos afilados de hueso de oveja. La ciencia forense y la historia nos dicen que este castigo no solo laceraba la piel, sino que desgarraba el tejido muscular subcutáneo, exponiendo venas y arterias, y causando una pérdida de sangre masiva que llevaba a la víctima al borde del shock hipovolémico. La espalda, los hombros y las piernas de Jesús eran una masa de carne viva y sangrante. Su cuerpo temblaba por el trauma y la deshidratación. Estaba físicamente destrozado, pero su mente y su dignidad seguían intactas, y eso era lo que los soldados romanos no podían tolerar. La crucifixión era el castigo estándar para esclavos y rebeldes políticos. Pero lo que sucedió a continuación fue una improvisación sádica, una tortura psicológica diseñada específicamente para la acusación que pesaba sobre Jesús en ser el rey de los judíos. Para un soldado romano que juraba lealtad divina al César, la idea de que este carpintero judío, golpeado y sangriento, fuera un rey era el chiste más absurdo y ofensivo del mundo. Requería una respuesta satírica. Decidieron organizar una farsa de coronación, una obra de teatro grotesca, donde el dolor sería el protagonista. La burla tenía que ser completa. Necesitaban un manto real. Así que tomaron una clámide, probablemente una vieja capa militar de color púrpura o escarlata, desteñida, y la arrojaron brutalmente sobre su espalda desgarrada. El contacto de la tela tosca sobre las heridas abiertas debió provocar un dolor agudo y ardiente, y al secarse la sangre, la tela se pegaría a la carne, volviendo a abrir las heridas cada vez que se movía. Necesitaban un cetro. Así que le pusieron una caña débil y quebradiza en su mano derecha, burlándose de su supuesto poder. Pero faltaba el elemento central de cualquier monarquía en la corona. Aquí es donde la crueldad romana se encontró con la botánica hostil del desierto de Judea. A los evangelios de Mateo, Marcos y Juan relatan que los soldados tejieron una corona de espinas. La palabra griega utilizada, estefanán, hexacantán, los soldados no tuvieron que ir muy lejos para encontrar el material. Los alrededores de Jerusalén estaban llenos de arbustos espinosos utilizados comúnmente como leña para los fuegos del cuartel. Los botánicos que han estudiado la flora de la Tierra Santa han debatido durante siglos cuál fue la planta exacta. Muchos apuntan al Sisyphus spina Christi, conocido popularmente como el espino de Cristo. Este arbusto o árbol pequeño es extremadamente resistente y sus ramas son flexibles, pero duras, lo que permite que sean trenzadas. Pero lo más aterrador son sus espinas. No son las pequeñas espinas de un rosal moderno. Son púas leñosas afiladas como agujas que pueden alcanzar hasta 3 o 4 centímetros de largo y que a menudo crecen en pares, una recta y otra curvada, como un anzuelo diseñadas por la naturaleza para desgarrar la piel de cualquier animal que intente comer sus hojas. Los soldados tomaron estas ramas quizás usando guantes de cuero grueso o herramientas para manipularlas y comenzaron a trenzarlas. A diferencia de las coronas europeas medievales que se imaginan como un anillo ordenado sobre la cabeza, es muy probable que la corona romana fuera un casquete completo, una masa enmarañada de espinas diseñada para cubrir toda la parte superior del cráneo. No hubo delicadeza en su colocación. La Biblia dice que se la pusieron en la cabeza, y luego, para asegurarse de que el dolor fuera máximo,
tomaron la caña que le habían dado como cetro y comenzaron a golpearlo en la cabeza. Imagina la física del impacto. Cada golpe de la caña clavaba las largas y duras espinas profundamente en el cuero cabelludo. Para entender la magnitud del sufrimiento que Jesús experimentó en ese momento, debemos recurrir a la anatomía médica. El cuero cabelludo humano es una de las zonas más vascularizadas y sensibles de todo el cuerpo. Está irrigado por una red densa de vasos sanguíneos, incluidas las arterias temporales, superficiales y las arterias occipitales, que bombean sangre a alta presión directamente desde el corazón. Además, es una zona rica en terminaciones nerviosas. Las ramas del nervio trigémino y del nervio occipital mayo-R recorren toda la cabeza encargadas de transmitir sensaciones táctiles y de dolor al cerebro, con una rapidez extrema. Cuando los soldados romanos golpearon la corona de espinas con la caña, no solo rasgaron la piel, perforaron la galea aponeurótica, una capa de tejido fibroso duro que cubre el cráneo, y llegaron hasta el periósteo, la membrana sensible que recubre el hueso. Médicamente esto provocó lo que se conoce como una neuralgia traumática aguda. Cada espina actuaba como un estilete, clavándose en los nervios provocando descargas de dolor similares a choques eléctricos que irradiaban hacia el cuello, los ojos y los oídos. Pero el efecto más visual y aterrador fue la hemorragia. Debido a la gran cantidad de sangre que circula por la cabeza, las heridas en el cuero cabelludo sangran profusamente y son difíciles de detener. La sangre comenzó a brotar a borbotones empapando su cabello y corriendo por su frente. Imagina la sensación de la sangre tibia y pegajosa, entrando en sus ojos, mezclándose con el sudor y las lágrimas causando un ardor intenso y nublando su visión. La sangre llenó sus cejas, bajó por sus mejillas, se acumuló en su barba y goteó sobre su pecho, ya desgarrado por los látigos. Jesús, literalmente, fue bañado en su propia sangre desde la cabeza, perdiendo progresivamente la capacidad de ver con claridad a sus torturadores. Pero la tortura física era solo el escenario para la tortura moral. Una vez coronado comenzó la liturgia de la burla. Los soldados romanos organizaron una procesión grotesca. Se arrodillaban ante él uno por uno, pero no en adoración, sino en una parodia cruel de lealtad. Gritaban: «Salve, rey de los judíos», utilizando el mismo saludo Ave César, reservado para el emperador, pero cargado de veneno y sarcasmo. Y luego venía la humillación final, los escupitajos. En la cultura del antiguo Oriente Próximo y en la romana, escupir a la cara de alguien era el acto supremo de desprecio. Significaba que la persona no valía nada, que era menos que basura. Jesús, el Verbo eterno, que formó la saliva en la boca del hombre, recibió la inmundicia de sus propias criaturas, corriendo por su rostro, mezclada con su sangre sagrada. Isaías lo había profetizado siglos antes, con una precisión escalofriante. «No escondí mi rostro de injurias y disputos». Él permaneció en silencio. No hubo una explosión de ira divina, no hubo rayos cayendo del cielo, solo el silencio majestuoso de un rey que sabe que su reino no es de este mundo. Sin embargo, detrás de esta escena de horror histórico se esconde un misterio teológico que se remonta al origen mismo de la humanidad. ¿Por qué espinas? ¿Por qué no usar cuerdas o cuero para burlarse de él? La elección de las espinas no fue una casualidad botánica, fue una necesidad profética. Si retrocedemos hasta el libro de Génesis capítulo 3, encontramos el momento exacto en que el pecado entró al mundo. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios pronunció una sentencia sobre la tierra. Le dijo a Adán: «Adán, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirán». Fíjate bien en esto. Las espinas no eran parte del diseño original del paraíso. Son el resultado biológico de la caída. Son el símbolo visual de la maldición que el pecado trajo sobre la creación. La tierra, que debía producir frutos deliciosos, comenzó a producir armas hirientes. Por lo tanto, cuando Jesús permitió que los soldados romanos tejieran esas ramas y se las clavaran en las sienes, estaba haciendo algo mucho más profundo que sufrir una tortura militar. Estaba tomando físicamente la maldición de la tierra sobre su propia cabeza. Él es el segundo Adán. El primer Adán trajo la maldición y las espinas al mundo mediante su desobediencia en un jardín. El segundo Adán tomó esas mismas espinas y las llevó como corona para romper la maldición para siempre. Llevó sobre su mente, sobre sus pensamientos y sobre su cuerpo el símbolo de nuestra ruina. Aquella corona era el único objeto en toda la pasión que fue hecho por la propia tierra maldita. La cruz era de madera trabajada, los clavos eran de hierro forjado, pero las espinas eran el fruto natural de un mundo caído. Al llevarlas, Jesús estaba diciendo: «Yo asumo la maldición,
yo asumo las consecuencias, yo asumo el dolor de una creación rota, para que ustedes puedan ser bendecidos. Lo que para Roma era una broma cruel, para el cielo era el acto supremo de redención. El Rey se coronó con nuestra miseria, para coronarnos, a nosotros, con su gloria. Este segmento es crucial, porque lleva la historia desde la oscuridad del cuartel hacia la luz cegadora del juicio público. Abordamos el famoso momento del ex homo, el contraste político entre Jesús y el César, y la psicología de una multitud decepcionada. La tortura privada terminó, pero el espectáculo público apenas estaba por comenzar. Poncio Pilato, un gobernador astuto, pero políticamente acorralado, intentó una última estratagema para evitar la ejecución capital. Pensó que si presentaba a Jesús, en ese estado lamentable, destrozado y humillado, la sed de sangre de la multitud se saciaría por pura lástima. Ordenó que sacaran al prisionero al Litóstrotos, o Gabata, un patio exterior pavimentado, con grandes losas de piedra, desde donde se dictaban las sentencias. Imagina el contraste visual violento. Jesús salió de la penumbra del pretorio hacia la luz brillante y dura del sol de mediodía en Jerusalén. La luz repentina debió herir sus ojos hinchados, y la exposición al aire libre hizo que sus heridas comenzaran a secarse y a arder con nueva intensidad. Allí estaba parado, ante su propia nación, con una capa ridícula sobre los hombros descarnados, una caña temblando en su mano y esa corona de espinas clavada profundamente en su cráneo, goteando sangre, sobre las losas de piedra limpia del pavimento romano. Pilato pronunció dos palabras en latín que resonarían a través de la historia: Exiomon, he aquí el hombre. No dijo he aquí vuestro rey, ni aquí a Dios. Dijo mirad al hombre. Pilato estaba señalando la miseria de la condición humana, reducida a su nivel más bajo. Era una invitación a mirar lo que queda de un ser humano, cuando el imperio y la religión terminan con él. Pero la reacción de la multitud no fue de compasión, fue de furia visceral. Para entender por qué gritaron «Crucifícale», debemos entender la psicología de la decepción nacional. Israel esperaba un Mesías guerrero. Esperaban un león de la tribu de Judá que rompiera las cadenas romanas, que decapitara a Pilato y que restaurara la gloria dorada de Salomón. Querían un general a caballo con una espada en la mano. En su lugar, Pilato les presentó a un hombre roto, un cordero sangrante que no se defendía. La imagen de Jesús con la corona de espinas no les inspiró adoración, les inspiró vergüenza. Sintieron que ese rey era un insulto a sus aspiraciones nacionales. Al rechazarlo, no solo estaban rechazando a Jesús, estaban rechazando el tipo de reino que él ofrecía, un reino de sacrificio y no de dominación. En ese balcón se enfrentaron dos coronas y dos conceptos de poder, irreconciliables. Por un lado, estaba la sombra invisible del emperador Tiberio en Roma. Los césares se coronaban con laureles. El laurel es una hoja perenne, que simboliza la victoria eterna, el triunfo militar y la gloria humana que no se marchita. La corona de laureles se gana matando a otros, conquistando territorios y subyugando enemigos. Representa el poder que se impone desde arriba hacia abajo mediante la fuerza. Por otro lado, estaba Jesús, coronado con espinas muertas y secas. Su corona simbolizaba la maldición, el dolor y la humillación voluntaria. Su poder no se demostraba matando a sus enemigos, sino muriendo por ellos. En ese momento la historia nos estaba dando una lección visual. ¿Qué tipo de rey quieres? ¿Al que derrama la sangre de otros para mantenerse en el trono, o al que derrama su propia sangre para salvarte? La multitud eligió a Barrabás, un insurreccionista violento, porque Barrabás representaba el camino de la espada y los laureles que ellos entendían. Al elegir a Barrabás y condenar a Jesús, la humanidad declaró su preferencia histórica por la violencia sobre el amor sacrificial. La escena se volvió aún más tensa cuando los líderes religiosos lanzaron su argumento final, una amenaza política velada contra Pilato en sí: a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a sí mismo se opone a César. Esta frase selló el destino de Jesús en Pilato. Sabía que su carrera pendía de un hilo y no arriesgaría su posición por un profeta galileo. Pero fíjate en la ironía suprema. Los mismos sacerdotes, que odiaban a Roma y que oraban todos los días por la liberación de Israel, terminaron gritando la blasfemia nacional más grande: no tenemos más rey que César. Para rechazar al rey de espinas, prefirieron abrazar al tirano de laureles. En su intento de proteger su religión y su nación, vendieron su alma política y espiritual al imperio pagano. Y mientras todo esto sucedía, la sangre de Jesús seguía cayendo gota a gota sobre el Gabata. Esas gotas no eran un accidente biológico,
eran la firma de un nuevo pacto. La sangre que brotaba de las heridas causadas por las espinas en su cabeza tiene un significado específico. La cabeza representa el pensamiento, la voluntad y la autoridad. Nuestra mente humana está llena de espinas metafóricas, pensamientos de orgullo, de odio, de envidia, de ansiedad y de rebelión. Al sangrar por la cabeza, Jesús estaba redimiendo nuestros pensamientos, estaba purificando la fuente misma de nuestra voluntad rebelde, estaba pagando el precio por cada vez que nuestra mente maquinó el mal. La corona de espinas no fue solo un instrumento de tortura, fue una diadema de redención. Él permitió que el pecado se clavara en su mente para que nosotros pudiéramos tener la mente de Cristo. Y así bajo el sol implacable de la Judea, Pilato se lavó las manos en agua, pero Jesús se lavó en su propia sangre, aceptando el veredicto injusto para cumplir la justicia eterna. La sentencia fue dictada angibis ad crucem, irás a la cruz. Y Jesús, aún coronado de espinas, comenzó a caminar hacia el monte Calvario, llevando sobre sus sienes el peso del mundo. La sentencia se puso en marcha y comenzó la vía dolorosa. Una pregunta histórica frecuente es si le quitaron la corona de espinas antes de crucificarlo. La lógica romana y la mayoría de los estudiosos sugieren que no, la corona era parte integral de la acusación. Era el elemento visual que justificaba el letrero que Pilato mandó escribir: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Quitarle la corona habría arruinado la cruel ironía que Roma quería proyectar. Por lo tanto, Jesús caminó hacia el Gólgota, llevando el madero transversal sobre sus hombros desgarrados, y sintiendo con cada paso como las espinas vibraban y se asentaban más profundamente en su cráneo, debido al movimiento y al esfuerzo físico. Cuando finalmente fue levantado en la cruz, la corona adquirió su significado final y más aterrador. Allí estaba suspendido, entre el cielo y la tierra. Arriba el título oficial, escrito en hebreo, griego y latín, proclamando su realeza. Abajo la corona de espinas, confirmando el precio de esa realeza. La sangre de la cabeza comenzó a mezclarse con la sangre de las manos y de los pies, creando una imagen de redención total. No había ni una sola parte de su cuerpo que no estuviera pagando el precio de nuestra rebelión. Pero miremos más allá de la sangre, miremos el significado espiritual para nosotros hoy. La corona de espinas nos habla directamente a nuestra batalla más íntima y secreta, a la batalla de la mente. Vivimos en una era de ansiedad, depresión y pensamientos intrusivos. Nuestra mente es a menudo un campo de batalla lleno de espinas en preocupaciones, que nos pinchan, miedos que nos paralizan y culpas que nos desgarran. Al llevar esa corona, Jesús estaba reclamando la soberanía sobre tu salud mental. Él permitió que el tormento físico rodeara su cerebro para que la paz sobrenatural pudiera rodear el tuyo. El castigo de nuestra paz fue sobre él cuando sientas que no puedes más con tus propios pensamientos. Recuerda que hubo un rey que ya llevó ese caos en su propia cabeza para que tú pudieras tener libertad. Él tomó la maldición de la tierra y la transformó en una corona de gloria. Las espinas, que eran símbolo de rechazo, se convirtieron en diamantes de amor sacrificial. La historia no terminó en la tumba. 3 días después, esa corona quedó atrás. Cuando Jesús resucitó, no salió con las espinas puestas, salió con un cuerpo glorificado. Las espinas pertenecen al viejo orden, a la caída de Adán y al sufrimiento temporal, pero la resurrección inauguró un reino donde ya no habrá más maldición. El libro de Apocalipsis nos da la imagen final de esta saga. Juan ve a Jesús no ya como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes viniendo en gloria. Y dice el texto: y sobre su cabeza hay muchas diademas. Ya no es una corona vegetal de dolor. Ahora son coronas infinitas de autoridad cósmica. Sin embargo, esas diademas de gloria eterna están sostenidas por la cabeza que una vez soportó las espinas. Nunca podremos separar su majestad de su sacrificio. Por eso, cuando mires la cruz, no veas solo a una víctima. Mira al conquistador que entró en el terreno del enemigo, tomó la maldición más antigua de la humanidad, la clavó en su propia carne y la anuló para siempre. La corona de espinas es la prueba de que no hay dolor que Él no entienda, y no hay maldición que Él no pueda romper. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho ver el sacrificio de Jesús con nuevos ojos, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal Dios con nosotros y activa la campanita, porque apenas estamos rascando la superficie de los misterios bíblicos. Comparte este video con alguien que necesite saber cuánto fue amado, y dale like para que este mensaje de esperanza llegue a todos los rincones del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la verdad.